Hola, soy Carlos. Soy ex testigo de Jehová. Mi experiencia la voy a relatar en este momento. Primeramente vamos a presentarnos. Somos Esther y Xavier. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, hola, Buenas buenas tardes. tardes. Bien, pues como hemos oído, vamos a tratar el tema de los testigos de Jehová, y para ello tenemos varios testimonios. El primero, que ya hemos oído cómo se presentaba el mismo, es Carlos, y bueno, nos va a explicar ahora en primer lugar un poquito cómo entró y cómo funcionaba. Vamos a oírlo. Mi introducción en la congregación fue mediante alguien conocido que me invitó a una reunión. Yo le dije que no me importaba ir. A mí de los testigos de Jehová me gustaba porque los veía que eran muy educados, que eran personas amables, y yo como homosexual, pero dentro del armario, no lo pasaba mal en la calle y pensaba que si todo el mundo fuera como ellos, pues que tendría menos problemas. El caso es que empecé a estudiar en el año 90 y, y renuncié a ser testigo de Jehová en el año 2000. En un principio todo el mundo era cordial conmigo, todo era nuevo para mí, la gente era amable. Hay que decir que hay muchos requisitos. Pues, por ejemplo, yo decía palabrotas, no podía decir palabrotas. Yo fumaba, no se podía fumar. Pero la verdad es que no me costó trabajo de dejar de hacerlo. Poco a poco me fui adaptando a sus normas, pues todo fue más o menos bien. Vale, tú querías comentar algo, ¿no, Esther, sobre este relato? Sí, lo que quería contar que en una primera charla con él que tuvimos, Carlos nos contó que curiosamente empezó con una actitud muy crítica y que justamente se acercaba a los puestos a debatir. Y muy curioso cómo terminó atraído por su forma de usar la Biblia, y es muestra lo eficaz. Y de hecho decía que tenían respuesta para todo, que pueden ser muy eficaces en el uso del discurso para buscar respuestas en que le puedan eh, que le puedan hacer cualquier persona. Me parece curioso, ¿no? Una persona que en principio rechazaba a estas personas, incluso les entraba en debate para rebatir sus ideas, incluso siendo del colectivo LGTBI, que al final formara parte de su organización. Es interesante su testimonio. Hombre, yo lo que quería comentar es que en el podcast lo que vamos a hablar, tampoco vamos a juzgar si está bien, si está mal, si es bueno, si es malo. Simplemente, pues lo que es una organización, una religión, que además es legal porque está dada de alta como religión, y ante eso no podemos decir nada. Y que en principio se basan en la Biblia o en un libro más o menos similar a la Biblia, porque no se llama exactamente la Biblia, pero bueno, es prácticamente igual a la Biblia cristiana o sí, cristiana o judía, y que muchas personas entran en esta religión buscando respuestas que no les da pues su religión, que en nuestro caso, aunque seamos o no seamos cristianos, culturalmente sí lo somos. Entonces, ahora si os parece, vamos a escuchar un audio de una de nuestra especialista en psicología, que nos explicará un poco por qué las personas entran en religiones o en grupos, porque ella lo hace así un poco extensible a otros grupos que no tienen por qué ser una religión, buscando, pues eso, cobijo o respuestas, ayuda, etcétera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rocío, soy profesional y ayudo a personas con problemas, traumas eh, de salud mental, y voy a dar mi opinión un poco por lo que sé y he tratado con personas
que de una manera o de otra han sido captadas por un culto religioso o no, y qué secuelas psicológicas pueden tener después de salir de ella. Mira, una persona puede ser captada por un culto religioso o no, a través de una combinación entre manipulación emocional, necesidad personal, presión social. Este proceso suele ir poco a poco y afecta a personas que en esos momentos son vulnerables emocionales, personas que están pasando crisis personales como duelo, enfermedades, ruptura, desempleo. Luego también con promesas de pertenencia o salvación, ofrecen un propósito, una comunidad, un amor incondicional, un camino verdadero y único. Utilizan, por supuesto, las tácticas de manipulación, usan ese amor inicial, un bombardeo de amor, aislamiento de familiares, amigos, y utilizan el control de pensamiento con un lenguaje propio y con censura. Y así se va creando una dependencia progresiva. Normalmente el líder tiene una autoridad carismática, entre comillas, y suele tener una gran influencia psicológica, considerándose como que es un ser superior, divino e infalible. Cuesta mucho salir de ahí, y la secuela psicológica tras salir de un culto puede dejar unas huellas profundas emocionales y cognitivas, como es el trastorno de estrés traumático, que suele acompañar de pesadilla, flashback, ansiedad extrema, hipervigilancia, culpa y vergüenza por haber creído y actuado en otra parte de su vida, o actuado en contra de sus valores. Es una pérdida de identidad, o sea, es como, como dificultad, ¿no?, para pensar por sí mismo, crea una confusión sobre quién es realmente, tan completamente como perdido, y no es fácil. Luego, por supuesto, suelen tener agorafobia o fobia del mundo exterior, porque es que ellos le enseñaron que el mundo de fuera era peligroso, es el grupo peligroso, y que donde estaba era el sitio seguro. El aislamiento social, por supuesto, muchas personas pierden vínculos importantes, incluida la familia. Y luego tienen mucha dificultad para confiar otra vez tanto en sí mismo como en los demás. Entonces, como ayuda, yo aconsejo una psicoterapia especializada, sobre todo la terapia cognitivo-conductual y terapia del trauma. Luego también un apoyo de redes externas, la familia, amigos, grupos de apoyo y a exmiembros de culto, que entre ellos pues sabe lo que han vivido y ayuda a salir el paso con apoyo psicológico o lo que necesiten. Y, y hasta aquí mi aportación, decir que se puede hacer, que normalmente estas personas captan a gente, como he dicho, también jóvenes, a temprana edad, y que pillan un momento vulnerable, y que si notáis en algún momento que alguien puede estar sufriendo eso, no dudéis en pedir ayuda antes de que vaya a un proceso peor, porque además son estafas tanto piramidales como emocionales, como psicológicas, como luego cognitivas, y se sufre mucho. Así que encantada con colaborar. Muy bien, perfecto. Sí, antes de continuar, que antes he comentado que el libro en el que se basan es parecido a la Biblia. Os quiero dar el título exacto porque lo tengo aquí al lado, que es Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, le llaman ellos. Y es una traducción, pues eso, de los libros que tiene la Biblia y nada más. Justamente me resulta curioso lo que ha dicho Rocío, porque es lo que ha expresado antes, justamente, que Carlos estaba en un momento vulnerable, con necesidad de pertenecer, y lo que necesitaba, pues, ese bombardeo de amor al que hacía referencia Rocío. Me parece curioso, ¿no?, que alguien que, pues, que al final está buscando una pertenencia a un grupo
y que ese grupo le da un amor inicial muy fuerte y se siente reconocido en el grupo, que al final se quiera salir del mismo porque se siente coartado o coercibido y ya lo que ese amor deja de ser pues un desamor y al final necesita hasta una ayuda psicológica para volver a recuperar un poco su vida. También lo que queremos hablar también en este podcast es uno de los temas quizás más polémicos cuando se habla de los testigos de Jehová, que es el tema de las transfusiones de sangre. Porque no sé si las personas que nos están escuchando saben que en esta religión está prohibido terminantemente recibir o dar una transfusión de sangre. Incluso cuando la vida corre peligro y supuestamente únicamente hay esa posibilidad, pues ellos se niegan. Incluso algunos llevan en su cartera una tarjetita en la que dice soy testigo de Jehová, por favor, en caso de necesidad, no me transfundan sangre. O sea, hasta ese extremo llega la creencia. Entonces, si os parece, escuchamos a Carlos cuando nos explica un poco el tema de las transfusiones de sangre y comentamos después. Sí, me parece bien. También me adapté a sus normas, como ya he dicho, sobre lo de la sangre. Lo de la sangre es una cosa un poco difícil de explicar porque en un principio pues nadie quiere morirse, pero claro, ellos dicen que si sigue a pie juntillas lo que es la palabra de Dios, pues tienes que evitar la sangre. Incluso en comidas, por ejemplo, no se puede comer morcilla que tenga sangre, o toro de lidia, carne de toro de lidia, y por tanto, tampoco transfundirte sangre. Pero claro, en ese momento pues tú piensas que si por algún problema no te pones sangre y mueres, tarde o temprano tú vas a ir a un paraíso. Entonces pues si ponderamos lo que son la vida de una persona entre 80 o 90 años a una vida eterna en un paraíso, pues puede compensar. Y aparte estás haciendo lo que Dios quiere. ¿Queréis comentar Yo, algo sobre la sangre? yo quería comentar una cosa que a mí que no conocía y me llamó mucho la atención. Y es que Carlos explicó que cuando un testigo de Jehová necesitaba atención médica, especialmente en casos donde se niegan transfusiones de sangre, se les derivaba o se les recomienda acudir a hospitales o médicos, que también los hay, que son también testigos de Jehová. O sea que existe ese círculo, ese circuito, y entonces así, con centros y profesionales que están familiarizados, estas restricciones doctrinales no son un problema y les da tranquilidad a los pacientes y a la congregación. Es algo que no sabía y que me parece curioso, cuando menos. A mí me parece muy relevante que un médico que ha hecho un juramento hipocrático y que tiene el deber de salvar a una persona se niegue a darle ese derecho a la vida, incluso que pueda haber cierta presión o control por pertenecer a una religión concreta, sabiendo que para esa sangre no hay un sustituto completo ni un salvavidas. Es decir, lo único que tienen que hacerle es esa transfusión y que el médico, por ser de esa religión, incluso también apoye el sentimiento de no querer hacerlo. Es cuanto menos coartarle un poco su derecho a continuar viviendo. Claro, aquí hay dos cosas. Una es que los médicos que no transfunden sangre tienen como un listado de unos 100 y pico sustitutivos, que yo no sé, no soy médico, no puedo decir si son o no son infalibles, no lo sé, la verdad. Y luego otra cosa es el por qué no quieren transfusiones de sangre ni comer sangre. Y es porque en la Biblia lo prohíbe expresamente. Dice que de toda carne es toda comestible. Creo que hay alguna excepción, animales de pezuña o así, pero bueno, eso es en el Antiguo Testamento. Luego en el Nuevo eso queda abolido. Pero lo de la sangre no se abole, esa ley de no comer sangre de ningún animal, porque la sangre es la vida. Entonces hay que desangrar el animal para poderlo comer. Y ellos se basan pues en varios versículos que lo explican, lo de la sangre.
Lo que pasa que es un poco tergiversar el texto, porque dice no comerlo. Y Claro, realmente tú no te estás comiendo la sangre, te la están transfuyendo para que tu vida pueda ser salvada. sí, sí. Pero incluso para ellos la transfusión es incluso peor que comerla, porque es como que va directa de un cuerpo a otro, no la quieren y no lo hacen. Y vamos, yo conozco casos que no, en los que ha corrido Pero la vida peligro y no se ha hecho. en este caso, cuando has hablado de su libro, el libro es una adaptación, por lo cual realmente puede haber parte de lo que está diciendo Xavi. No, que ese cambio en la doctrina viene hecho por la adaptación de sus escrituras. Realmente en la Biblia interlineal, o sea, la que está hecha por filólogos y que no tiene ahí nada religioso, sí que lo dice, lo de la sangre, sí que lo pone, que no Vale, se puede comer, que no se puede comer. Pero después ellos, como sabemos, utilizan otros libros, que son la Atalaya, el Despertar, esas revistas que tienen, y ahí es donde, porque según ellos, la Biblia es muy complicada de comprender para un mortal. Entonces es necesario, para entenderla, leer sus publicaciones, el Despertar y la Atalaya, y muchos otros libros que se publican a lo largo del año. Bueno, si os parece, Carlos nos va a explicar cómo es el culto, el bautizo, etcétera, dentro de los testigos de Jehová. Teníamos en aquel tiempo 3 reuniones, una era de 1 hora y 2 reuniones más de 2 horas en la semana. Cuando ya estás preparado, pues ya empiezas a salir a predicar, y cuando ya has estado un tiempo predicando y tú deseas bautizarte, pues tienes que hacer un estudio. Hay personas que controlan si ese estudio es el adecuado. aquí entro de lleno en la parte que más me interesa y lo que más me, me, me impresiona, porque en la primera charla Carlos explicaba que no cualquiera se bautiza, que hay un control estricto y es entrevistas, seguimiento, y todo esto se hace bajo supervisión y se hace en supervisión segregada. El- los hombres son los que hacen esta labor para los hombres y a las mujeres se lo puede hacer la mujer, pero una mujer no puede realizar este, este trabajo con un hombre. Y eso es lo que me parece llamativo y me imagino que igual a lo mejor más adelante trataremos. Sí, el tema del machismo, de la homosexualidad, todo eso lo tratamos luego. Yo me parece fuerte, claro. Es decir, para poder estar bautizado ha tenido que pasar una serie de procesos, ¿no? Es decir, ha tenido que ir al salón durante un tiempo, como él ha explicado, ¿vale? Pero aunque es simbólico, el bautizo al final es una decisión personal que implica que ya tiene un fuerte vínculo social con esta gente y que si no se comporta como ellos dicen, acabará en expulsión. Por lo cuanto implica que él aceptó de forma explícita ese cambio en su vida y que estaba de acuerdo con lo que le explicaban. Sí, además el tema del bautismo para ellos es súper importante y hacen mucha distinción entre los católicos, por ejemplo, que bautizan a los niños recién nacidos o cuando tienen un mes o cuando, es decir, cuando los padres deciden. Sin embargo, ellos se bautizan porque son adultos y porque realmente quieren bautizarse y han hecho pues todo ese proceso pues Claro, eso de estudios. es lo que digo, que ese bautismo implica someterse completamente a la organización. Sí, Y son Sí, conscientes de lo que están haciendo, no son como los niños de la religión católica, que es un primer bautismo que luego lo confirman o no en la primera comunión y en la confirmación, no, ya son adultos y saben lo que quieren. bueno, son sí. conscientes, pero ahí Rocío te explica un poco más o menos cómo funciona. Y Carlos sí que me dijo mm, bien claro que realmente la organización era como una muy buena empresa de marketing, en el que todo estaba estudiado, todo tenía respuesta y realmente saben hacer el trabajo al que hacía alusión Rocío.
sea, que conscientes sí que son, igual a lo mejor cuando una persona se bautiza, pero eso no responde a luego situaciones que se puedan dar, como en el caso de Carlos, en el que se encuentra en una situación que no le gusta, con el que no está de acuerdo, y ahí es cuando empiezan a surgir los rifirrafes. Claro, es que es un poco la meta, ¿no? O sea, tú quieres pertenecer a un grupo, pero no vas a pertenecer de lleno hasta que no te bautices. Con lo cual, hay un proceso y lo tienes que seguir porque quieres llegar al bautizo, al bautismo y formar parte al 100% de todo. Y luego ir a predicar y hacer los estudios del libro, etcétera, todo lo que se hace en sus reuniones. Claro, es un poco un paso como de obediencia dentro de la organización. Sí, Sí, que los ancianos pues comprueban que esa persona es obediente, que cumple todos los preceptos, que hace los estudios correspondientes y que ya está preparado para formar parte de la congregación. Entonces se hace el rito, que es bautismo. ¿Cómo se bautizan los testigos de Jehová? No como los católicos, que les tiran un poquito de agua en la cabeza, sino que es por inmersión, tal cual dice en la Biblia, que la persona se sumergía en el río Jordán y al atravesar el río era una persona nueva, una persona nacida, como renacida. Pues ellos lo hacen igual, como unas pequeñas piscinas o balsas, y entonces ahí van entrando uno por uno. Y sí que es verdad que hay diferencia entre hombres, mujeres, etcétera. Si os parece, escuchamos el audio de Carlos en el que nos habla del machismo y luego comentamos. De acuerdo. Las mujeres están relegadas a un segundo plano, porque en verdad son machistas, o no, en mi opinión, son machistas. Y las mujeres, pues, desde un principio se dice que el hombre es el cabeza de familia, en lo que es una familia. Y que la mujer, por supuesto, que puede aconsejar a su esposo, pero la última palabra la tiene el marido. Aunque haya, porque también están los caracteres de las personas. Hay mujeres que son personas muy proactivas, vamos a decirlo de esa manera, y hay hombres que son más apocados, al igual que hay mujeres que son más apocadas y hombres que son más activos o más impulsivos. No, que me ha parecido muy patente, ¿no? Que los testigos de Jehová pues siguen manteniendo entonces la estructura patriarcal, donde solo los hombres pueden tener autoridad, ¿no? Entonces las mujeres están sometidas al varón y además en este caso supongo que están sometidas a los ancianos o los siervos ministeriales y ellas tienen que ser pues muy modestas, sumisas, ¿no? Discretas, como ocurría en otros tiempos donde la sociedad era completamente machista y la estructura era patriarcal. Siguen teniendo este modo de pensamiento. pero además muy Es cierto. fuerte, mucho más radical que la Iglesia Católica, que en cierto modo también sucede en la Iglesia Católica, pero por lo menos en la Iglesia Católica hay cierta parte que está abierta a la mujer y que tienen posibilidad, pero ni siquiera eso, o sea, es bastante restrictivo con respecto a la mujer. Me parece un sistema de represión brutal. Sí, si os parece os cuento una anécdota, por ejemplo, que es un detalle solamente. Antes de empezar a comer o cenar hay que hacer una oración en la mesa y siempre la hace el padre, el hombre de la casa. Si por alguna razón el hombre no lo puede hacer porque no se encuentra bien o porque está indispuesto o lo que sea, la mujer lo puede hacer, pero siempre cubriéndose la cabeza. Cubriéndose la cabeza. Cubriéndose la cabeza, exacto. O sea, no puede dar una oración delante del marido, por ejemplo, con la cabeza, con el pelo al descubierto. Pero eso es una forma de limitar su libertad, su voz y su autonomía. Además está limitada tanto en lo espiritual como dentro de lo social, dentro de su propia familia. Sí, sí, total. Sí, Pero sí. ¿es un precepto de la religión o es algo asumido? Es un precepto de la religión porque además es que está en la Biblia. Hay un versículo en la Biblia que no recuerdo dónde, pero lo dice. O sea, tal cual así, que en el caso que la mujer deba hacer una oración o deba hacer algo, un rito, lo que sea, ha de taparse la cabeza pues no sé, como sumisión o como respeto al hombre. No sé exactamente cómo lo pronuncia.
Es sorprendente porque me recuerda a otras religiones que someten a la mujer tapándolas. Sí, Sí, de a mí hecho, también me y de resulta hecho, llamativo. por poner un toque de humor, últimamente que he visto algunas novelas turcas en las que las mujeres, algunas van con velo o con pañuelo y otras no, pero cuando rezan, sí, incluso las que no llevan el pañuelo también se ponen un pañuelo en la cabeza para rezar. Es como un, no sé, algo de respeto, no sé exactamente por qué. Bueno, en la religión católica, en los actos muy solemnes, las mujeres también suelen llevar mantilla. Sí, por eso. Sí, me resulta gracioso como en todas las religiones, al fin y al cabo, sucede lo mismo Sí, que la y de la mujer es misma forma. como, está en segundo plano siempre, como que es inferior, Sí. se la trata de una forma inferior. Mm. Bueno, También se maltrata un poco a los mm. homosexuales. Vamos a escuchar a Carlos y luego comentamos. También diría que como homosexual, pues ellos son homófobos, ellos no les gusta las personas homosexuales, aunque dicen que tú puedes ser testigo de Jehová y ser homosexual, pero no puedes practicar la homosexualidad. Por tanto, no puedes tener relaciones con ningún hombre. Ellos ven eso como una enfermedad debido al pecado de Adán y Eva. Es una enfermedad, es un algo que cuando estés en el paraíso, pues eso se arreglará. Yo, por supuesto, no mencionaba nada de ello, porque nunca lo había mencionado. Ni en mi familia, ni en mis amistades, ni a nadie. ¿Qué os parece? Me parece que, bueno, en cierto modo él ya lo reconoce al principio, ¿no? Que los testigos de Jehová pues consideran a los homosexuales como un pecado grave y no aceptan a las personas del colectivo LGTBI, con lo cual esa exclusión o rechazo mm, es parte como de revictimizar un poco a la gente o estigmatizarla, lo que creo que les provoca lo que hablaba Rocío al principio, un daño emocional y una culpabilidad que los lleva al aislamiento. Lo que no sé, quizás eso lo puedes decir tú, Roger o Esther, es que claro, si esa persona se queda aislada o lo rechazan y sus familiares están dentro de la congregación y no salen de la congregación, se queda aislado también de su familia. Entonces, están aislando también de su círculo más cercano. Yo en Claro, este caso lo que puedo decir es que en el caso de Carlos no tenía, era el único de su familia, pero sí que me consta que hay familias que sufren ese rechazo a los hijos, igual a lo mejor no por este motivo, pero algunos otros motivos, y se vive, y es una forma muy dura y muy rara realmente de vivir la vida en familia, el amor, todo lo que tendría que ser el cuidado de los hijos. Me parece que es supeditar un poco la religión a algo tan natural como es la familia. Y me parece contradictorio. Y, y bueno, pero vamos, que yo creo que ya lo diré más adelante lo que opino, pero me parece que esto va a ir en la misma línea y es vivir un poco de espaldas a lo que es la, la vida natural. sí, a ver, dos cosas. Ellos lo que te van a decir es que primero niegan que eso ocurra, pero sí que un poco, o sea, que la razón por la que no se les habla o se les deja un poquito de lado es para que recapaciten y vuelvan al redil. O sea, que es por su bien. O sea, no es que yo te dejo de hablar, no porque no te quiera, sino justamente porque como te quiero tanto, quiero que vuelvas a la congregación y quiero que hagas las cosas bien. Eso es lo que ellos te van a decir. Es decir, que les aíslan de forma forzada, ¿no? Porque Sí, lo que está haciendo es inmoral. exacto. Sí. Pero por eso digo que es vivir a espaldas, porque eso, si uno sabe un poco de psicología, y Rocío podría decir mucho de esto, pero es realmente eso psicológicamente, es no solo un maltrato, sino una forma de, de a ver si me podéis ayudar a encontrar la palabra. Miento. Sí,
Sí, luego otra cosa también que no hemos comentado, porque no sé si creo que tú que has tenido más conversaciones con Carlos te lo habrá explicado, que ellos realmente no condenan a la persona homosexual, sino a la homosexualidad en sí. Es decir, que si tú eres homosexual pero no la practicas, pues tampoco es pecado, ¿no? Eso es como decir, si Es, tú eres cantante y no cantas, pues no pasa nada. Pero claro, es que si yo soy es cantante tengo que cantar. Si soy exacto. homosexual, me estás negando mi sexualidad y me estás, o sea, mis prácticas sexuales, pues me estás obligando a ser célibe. Sí, por eso decía antes que es ir en contra de de lo natural, tanto en la familia como en lo personal, porque realmente sí que me lo explicó Carlos que ellos condenan la homosexualidad y tú, si no practicas eh, tu sexualidad, podías perfectamente pertenecer a la organización, pero, Sí, eh, pero claro, eso es vivir en contra de tu natura. Eh, no, es absurdo, pero bueno, sí, podía ser, darse el caso. O sea, sí, no condenan a la persona, que me parece un poco hacer las cosas de soslayo, pero bueno. sí, y yo conozco casos, por ejemplo, como estas personas, o sea, si tú, que yo en eso les admiro, si tú realmente crees en algo, está muy bien que lo lleves hasta las últimas consecuencias. Entonces, estas personas, cuando realmente pecan, muchas de ellas son ellas mismas las que se confiesan a los ancianos y dicen, pues mira, he pecado, he hecho esto, lo otro, aun sabiendo o que les van a expulsar o que les van a poner un correctivo. Claro, pero en cierto modo entonces lo que hacen es, como están en contra de de la homosexualidad en general o del colectivo LGTBI, lo que les obligan es a reprimir sus sentimientos y su orientación, como Mm. enseñándoles a vivir ocultando eso, ¿vale? Para poder seguir perteneciendo a la organización, pero eso les puede llevar a un sentimiento de culpa y de ansiedad o de baja autoestima brutal. Tremendo. Eso es lo que yo creo que, fíjate, es lo que creo que le ocurrió en un principio a Carlos cuando vio el mundo, cuando entró, se pensó que ahí iba a encontrar a lo mejor eh, un lugar donde pertenencia y justamente por esa razón se dio cuenta mm, de que no era su sitio porque justamente él decidía en ese momento cuando se fue que no quería vivir de escondidas, que había vivido a escondidas su homosexualidad y no quería continuar con esa forma de vida. Y eso sí sería importante, ¿no? Decirle a la gente eso, que se informen antes de entrar en cualquier organización, no solo religiosa, sino en cualquier organización, en cualquier club, de cuáles son sus normas. Porque claro, si entras Sí. sin conocerlas, es posible que te defraude. Mm. Si os parece, vamos a escuchar cuando nos habla del tema de la financiación, de cómo se financia la organización de los testigos de Jehová. A la hora de la financiación en en la congregación, pues allí hay como varias cajas en las que tú depositas dinero, pero que yo sepa, no se controla. Nadie sabe si yo en aquellos tiempos estaba la peseta, si yo echaba 50 pesetas, 1000 pesetas o 5000 pesetas. Había varias cajas, como he dicho. Una era para para el mantenimiento del Salón del Reino, otros eran para países que habían tenido un terremoto, pero ese dinero no era para el país, era para reconstruir salones del reino que se podían haber destruido con el terremoto, con cualquier tipo de calamidad. Nada, solamente comentar que realmente no realizan, así como otras iglesias, otras religiones, realizan una labor social y de ayuda aquí y que trasciende más allá de la propia comunidad. Aquí yo lo que veo es que lo único que les interesa es ayudar a los suyos, pero ya no a los suyos en el problema que tengan, sino en reconstruir sus propios salones. No tanto ayudar y ayudar a la gente externa, ni se contempla. Me parece
brutal. Yo, lo que ha dicho Carlos, o lo que me parece más relevante, es que las donaciones, aunque son voluntarias, sí que en cierto modo se sienten presionados a hacerlos. No sé si a través de un método indirecto de culpa o algo, pero realmente, aunque sea voluntario, es voluntario hasta cierto modo, porque si no las haces, también estás un poco desobedeciendo. Y sobre lo que decía Esther, es verdad, es decir, ellos recaudan una serie de dinero, pero no realizan ninguna labor social ni ayuda comunitaria eh, para la gente o para otro tipo de colectivo. Es decir, la religión católica, por ejemplo, ayuda a mucha gente dando comida o dando ropa y no mira si perteneces o no a esa religión. Ellos usan ese dinero para su propia sociedad, es decir, para construir más salones, pero no para ayudar, no hacen un impacto positivo para la sociedad. Lo que contradice un poco los valores cristianos, pero claro, yo tampoco sé si manejan esos valores. Yo lo que puedo explicar aquí, lo que puedo aportar es que el método que utilizan normalmente es en sus reuniones, cuando se reúnen los domingos, o sí, normalmente son los domingos. Pues es decir, este mes no llegamos, ha habido muy poca colaboración, a ver si podéis aportar un poco más porque no llegamos para pagar la luz, para pagar esto, lo otro. Y entonces, pues claro, evidentemente, pues todos o la mayoría aportan pues lo que pueden o lo que quieren. Vamos a ir ya al tema de la renuncia, es decir, cuando una persona ya no quiere pertenecer más a la organización, en este caso Carlos, a ver cómo lo hizo. La forma de salir fue para mí fácil porque no tenía familia en los testigos. Fácil en cierto sentido porque al estar 10 años allí, pues yo estuve desde los 18 años hasta los 28 años, entonces pues tu círculo de amistades ya está allí dentro. Y cuando yo decidí renunciar a ser testigo de Jehová, que es igual que si te expulsaran, no te van a hablar. Ni un saludo, ni un buen día, nada. Yo sabía que eso iba a ocurrir, te duele porque quieres a mucha gente de allí, a otras no las quieres tanto, pero quieres que no, pues te quedas un poco en soledad. Pero es algo que yo sabía que iba a ocurrir. Las personas que están ahí dentro, pues yo no soy quien para decir lo que tienen que hacer. Si alguien no está contento y está ahí dentro, pues es tan fácil como renunciar. Pero sí que es verdad que yo lo tuve más fácil porque no tengo familia testigo de Jehová. Entonces pues yo simplemente escribí una carta y escribí que renunciaba y nada más. No me molestaron. Yo dije que no me molestaran, que no vinieran a mí para que pensara de nuevo lo que iba a hacer. Yo le dije que no quería visitas de nadie. Ellos cumplieron su palabra y yo la mía. En este caso, lo único que puedo decir que me parece que es lo más sensato que yo creo que una persona puede hacer, porque tampoco voy a repetirme, pero me parece que vivir de espaldas a lo que tú crees y al mundo, me parece a lo que tú eres, me parece engañarte, me parece que es engañarte a ti mismo y no se puede estar sometido a algo que tú no crees y me parece que, bueno, me parece que fue muy bueno o como él lo relata, pero no creo que sea así en todos los casos. Yo creo que para Carlos fue fácil por lo que ha dicho Esther, que no tenía más vínculos dentro de la organización, familiares ni de amigos externos, entonces para él fue fácil salir. Lo que pasa que creo que esa política de rechazo que llevan a cabo, eh, al final a la persona la condenan al ostracismo o a estar sola hasta el punto de que aunque la vean por la calle ya ni la saludan. Es un poco contradictorio. Tú puedes saludar a una persona aunque ya no profeses su religión. Creo que puedes saludarlo o preguntarle cómo le va la vida, pero al final toman la decisión
de abandonarlo del grupo y directamente ya ni darle el saludo. Es bastante fuerte. Hombre, él sí que me contó que él justamente había entrado con una amiga y le pregunté que si esa amiga continuaba y me dijo que sí, que continuaba en la organización y le pregunté que si le hablaba y cómo había sido esa, esa etapa, Ruptura. Mm. la ruptura. Y me dijo que fue con mucha soledad, mucha tristeza, pero que él, gracias a Dios, viene muy bien dicho ahora, Sí. eh, él tenía un grupo de amigos de fuera que había mantenido en la distancia, pero pudo volver a él. Y por lo que también estaba indicando, sabe que realmente su familia no estaba dentro, con lo cual no le resultó fácil, pero, o sea, difícil que diga, pero no creo que sea igual así de fácil según cuándo, Pues ¿no? Ruye. no, eso es lo que iba a comentar, que vamos a escuchar ahora a Cori también, que tiene otro testimonio también de cómo dejó, bueno, cómo entró y cómo salió, y es totalmente diferente a lo que ha explicado Carlos. Vamos a escucharlo. Primero, quiero decir que los ancianos, dentro de la Iglesia de los Testigos de Jehová, son los que se encargan de reunirte en un cuarto para juzgarte. Bueno, ellos son los que dirigen y pastorean la congregación, ¿vale? Son los que mandan. Vale, pues yo era jovencita cuando mi padre entró en esa... Y, y bueno, pues me dijo, me llevó con él. Y bueno, me gustó. Entras en un sitio donde todo es muy idílico, todo es muy bonito. Vas a estar en el paraíso, vas a jugar con los animalitos. Una criatura de 11 o 12 años, pues eso es maravilloso. Además allí todo es muy bonito, la gente es muy cariñosa. Entras, ay, hermano, hermana, besitos por aquí y por allá. Pues entras en un sitio muy bonito y me gustó. Y empecé a estudiar con ellos. Venía una chica a darme un estudio a casa. Bueno, yo me lo preparaba, leía todos los libros. Y bueno, sí, todo era pecado. Esa es la verdad. O sea, todo lo que fuera celebraciones, bueno, lo de la sangre, lo típico de la sangre, lo de las transfusiones, lo de la Navidad que no se podía celebrar, bueno, todo eso, no se podía hacer nada. Y bien, al principio bien, porque te digo, era una cría de 11 o 12 años, pues nada, predicaba, me lo pasaba pipa, fíjate. Hasta que entras a trabajar, ya un poquito más grande, y conoces pues otro mundo, a tus compañeros del trabajo, que se divierten, que salen, que van a la discoteca, que hacen fiestas, eh, lo típico y normal, que no tiene nada de malo tampoco, pero bueno, para ellos sí. Y yo me di cuenta que poco a poco que aquello pues no me gustaba, que ya no quería continuar dentro con ellos. Y bueno, mi padre, pues yo le dije que no me gustaba y él me dijo que bueno, que yo tenía que seguir yendo al Salón del Reino hasta que, mientras que viviera bajo su techo. Y empecé a ir, pero ya de mala gana, incluso hasta la chica esta que venía a darme los estudios se dio cuenta y dejó de venir. Y no sé si fue ella, bueno, supongo que ella y mi padre, entre los dos, pues hablaron con los ancianos. ¿Qué hacen? Pues te meten en una sala, tres ancianos, o sea, tres personas adultas, con una cría de 14, 15 años, y empiezan a presionarte, a decirte que tienes que estar ahí dentro porque fuera es todo muy malo, las discotecas, todo, hay drogas, hay prostitución, o sea, todo malísimo. Luego también está la parte del castigo divino, como si dijéramos, ¿no? O sea, el Armagedón. Porque ellos siempre, siempre están hablando del Armagedón, que está a punto de llegar, y te meten ese miedo en el cuerpo. Y además, como te hacen como una especie de lavado, bueno, no, es un lavado de cerebro. Tú ya vas con ese miedo. Tú quieres vivir tu vida fuera, pero tienes ese miedo. Total, que ya te digo, me hicieron llorar, salí de allí llorando. Horrible, pasé mucho miedo. Y estuve mucho tiempo que cada vez que oía un trueno de una tormenta, o sea, siempre estaba yo asustadísima con lo de el Armagedón, porque en el fondo pensaba que Dios me iba a castigar por haberme salido de allí. Bueno, pues nada, me salí, pero seguí yendo a las reuniones y todo sin hablar porque no me gustaba, no quería participar. Y
Y bueno, la gente de allí también supongo que no me podían expulsar porque no estaba bautizada, pero ya había corrido la voz que yo ya no era lo mismo, entonces ya te dan como de lado, ya no hay tantos besitos, tanto hermano, hermana, ni nada. Y bueno, y me consta que esta fue mi experiencia, ya te digo, porque yo era jovencita y no me había bautizado. Pero sé perfectamente que a las personas que están bautizadas y las expulsan, pues no pueden seguir yendo y no les puedes ni hablar. Y, o sea, yo ahí dentro estuve y vi muchas veces eso, de personas que habían expulsado y luego por la calle no las podías ni mirar, ni saludar, ni siquiera los familiares podían hablarle. O sea, es como si hubieran muerto, o sea, ya no existían para ellos. Y bueno, es una cosa que se pasa muy mal, es muy mala, muy, muy mala. ¿Qué os parece? Sorprendidos, Sí, claro, sorprendidos. este caso es distinto porque la persona no estaba bautizada, pero bueno, que la ejecución es la misma, vamos, que da igual, que es lo mismo, lo de los ancianos y todo eso es lo mismo. Pero el impacto mental que le causó, es decir, eh, cómo explica claramente, ¿no?, que la sometieron como una especie de juicio o comité judicial donde la interrogaron y la juzgaron, casi sin poder apelar, porque o sea, parece como que dan un poco sus propias decisiones internas y para controlarlos y aislarlos, porque el impacto mental que tuvo esta persona, incluso después del miedo que le generó, ¿no?, incluso ruidos, otros temas, deja ver el impacto emocional y los problemas que puede llevarle a causar a una persona. Es que Totalmente. también, además, es que se trata de, es que yo creo que es un caso bien distinto porque en el caso de Carlos, Carlos ya era adulto. Pero yo creo que se vive de forma muy distinta cuando es tu familia la que realmente tú siendo niño te lleva dentro de esta organización, como digo yo, y se vive de forma muy distinta porque igual a lo mejor eh, tu vida no te lleva por ahí y ahí ya tienes un problema, ya no solo al principio, por lo que estás comentando, que es toda la presión, todo el impacto emocional, sino todo lo que conlleva el no ir por ahí, porque igual a lo mejor, pues dentro de tu familia vas a estar llamada al ostracismo y a dejar de ser hablada. Claro, es que como Ya me- mínimo, ya que te meten en una sala una persona menor de edad, que menos que esté tu padre, tu madre, no sé, un adulto de referencia, no sé, alguien que te acompañe. Sí, Claro, Es lo que yo veo más que nada. que me ha parecido muy heavy es que explicaba, ¿no?, que cuando ya se hizo un poco más mayor, ¿no?, pues le gustaba salir con sus amigos, ir a fiestas, y que esto a ellos no les gusta. Supongo que les debe parecer mundano, que les debe parecer que no va dentro de los cánones de su de esto, pero eso es una forma también de impedir que la gente piense de forma libre. Es decir, no les gusta que la gente razone o que piensen libremente porque eso puede que les lleve a tener argumentos en contra de su propia religión y por eso supongo que también los rechazan. Claro, el hecho que tú te relaciones con personas que no pertenecen a la organización te pueden hacer ver otro mundo, otra realidad y seguramente más atractiva que la que te venden ellos. Entonces eso es peligroso y por eso aconsejan incluso a personas que se casen con otros testigos. Que un testigo no se case con un mundano, como le llaman ellos, es una persona del mundo, una persona que no es testiga de Jehová, porque entonces ahí va a haber problemas sí o sí. Entonces lo aconsejable es que un testigo se case con otro testigo y no haya problemas. Bien, vamos a escuchar ahora, cómo se sintió, sí, cómo se sintió Carlos cuando ya realmente lo dejó, que es lo que comentabas tú antes, Esther, que te quedas sin sí. amigos, porque todos tus amigos están dentro de la organización. Vamos a escucharlo. Mi experiencia, pues cuando decidí salir, pues fue también porque veía cosas que no me gustaban, sobre todo conductas de algunas personas. Mi problema personal fue algunas conductas. Eran personas que eran tiranas, pero estoy hablando de personas, no de organización. La organización yo lo veía como un club social. Tiene sus normas y si estás ahí las acatas y si no
te marchas. Además, ellos siempre dicen que quieren tener una congregación limpia, en el sentido de que si alguien hace algo mal a las espaldas y alguien se entera o lo di o llegan a oídos de los superiores, pues esa persona pues se le pedirá que se arrepienta. Si es un pecado, depende del pecado, o puede llegar a la expulsión. La vida después de ser testigo de Jehová, pues cambia porque tú tienes unos hábitos, unas pautas, y yo en mi caso pues me vi un poco solo, aunque todavía tenía amistades que yo había procurado guardar, ¿no? de antes de entrar en esta organización, pero son 10 años, y dentro de lo que es una edad un poco complicada, entre los 18 y 28 años. Entonces, pues sí, en cierto modo me vi un poco solo, pero repito, yo sabía que eso iba a ocurrir, porque eso es así, las normas son así, y el que no las acata o no se resigna a ellas, pues es su problema, porque tú sabes lo que va a ocurrir. Diferente es la persona que desde pequeño sus padres han sido testigos de Jehová y ahora pues por la edad o por lo que sea quieren dejarlo. Quizás ellos puedan tener más problemas porque en principio nuestros padres quieren lo mejor para nosotros y para ellos lo mejor es ser testigo de Jehová. Pero yo, aparte de sentirme un poco solo, no tuve más repercusión. Cuando dice Carlos que no tuvo más repercusión, me parece que es quitarle bastante peso, porque aquí se ve un poco lo que decía Rocío, de que lo que explicaba de la pérdida de vínculos, el duelo, la sensación de estar solo, que aunque sea voluntario, conlleva muchísimos procesos emocionales y mentales que no son tan fáciles de digerir, y dependiendo de cómo sea la persona se pueden llevar mejor o peor, pero me resultan cuando menos muy duro, muy duro. Yo lo veo como un sistema exageradamente rígido que controla la vida de las personas, imponiéndoles un miedo y un castigo social que al final acaba seguramente limitando su forma de pensamiento, ya que usan el rechazo para castigarlos, para forzar su obediencia, y si al final no acabas aceptando sus doctrinas, pues te acaban rompiendo tu familia o pueden incluso dañar tu salud mental, como explicaba Rocío. Me parece que este aislamiento social es muy heavy y las personas, como has dicho tú antes, Ruye, deberían de tener quizás más información antes de entrar a formar parte de este tipo de organizaciones. Sí, yo creo que es esencial informarse antes y saber con lo que te vas a encontrar. Y si tú estás dispuesto a cumplir con todo, pues adelante, perfecto. Pero hay que tenerlo muy en cuenta. También nos hemos preguntado, como dicen en los programas de televisión, hemos salido a la calle. Pues bien, hemos preguntado a personas que no han estado nunca en los Testigos de Jehová, ni a lo mejor tienen familia tampoco, pero que claro, que o se los han encontrado por la calle, o han tenido amigos, o lo que sea, y vamos a ver cómo han vivido ellos esta relación con los Testigos de Jehová. Cuando yo era pequeña, en el colegio, había varios compañeros de la clase que eran testigos de Jehová. Concretamente yo con las que más relación tenía era con dos chicas. Estamos hablando de cuando tendríamos a lo mejor 10, 11 años, entre los 9 y los 11 aproximadamente. Y con una de ellas me llevaba muy bien, de hecho era mi mejor amiga. Salíamos juntas los fines de semana y demás, pero a partir de un momento empezó a ir al culto por las tardes, con lo cual, claro, nosotras, pues imagínate, con 10, 11 años, pues salíamos a la plaza, nos comíamos una bolsa de pipas, estábamos un ratito y para casa. Claro, cuando empezó a ir al culto, creo que el culto era como sobre las 5 de la tarde o algo así, y claro, no podía salir conmigo a dar un paseo.
o a ir al cine o cualquier cosa así similar. Íbamos a todos sitios andando, no estaba lejos nada. Y claro, empezó a dejar de poder salir conmigo, con lo cual poco a poco se fue perdiendo la relación. Con esta chica, a mí jamás, ni una ni otra, jamás me dijeron absolutamente nada de vente al culto conmigo, ni nada de eso. Y con esta chica sí que me resultó curioso que en ese tiempo, durante 1 o 2 años, fue mi mejor amiga. Estamos hablando, ya os digo, con 9 años, y me la encontré cuando teníamos unos 30 o 35 y estaba embarazada. Y me la encontré por la calle y a mí me hizo muchísima ilusión verla. Sin embargo, ella iba con la pareja y ella, yo la noté como más fría, más hola, ¿qué tal? Pero yo me tiré a ella como madre mía, 30 años sin vernos, ha sido mi amiga. Y me hizo muchísima ilusión y ella lo que sentí no fue eso, fue un poco apartarse. Pero ya te digo que jamás me han dicho nunca nada de ir al culto. Sí que recuerdo por aquel entonces, pues con 9 años me llamaba muchísimo la atención el tema de las transfusiones de sangre. Recuerdo que les preguntaba, pero sinceramente no me acuerdo de lo que me contestaban. Era algo simplemente que me llamaba la atención. Y la otra chica, yo estuve de baja por enfermedad unos 3 meses sin ir al colegio, también por la misma época. Y esta otra chica, su padre la traía a casa y me traía los deberes, me traía fichas, me explicaba lo que habían dado y venía a verme de vez en cuando, cosa que, por ejemplo, no hicieron ninguno del resto de la clase. Y ella sí que lo hacía, incluso ya os digo que con su padre. En mi casa mi madre paraba poco porque estaba trabajando. Entonces, bueno, pues era hola, gracias, muy amable por venir, esto, lo otro, pero no hubo una relación de padres como tal. Y esta chica, no me acuerdo cuánto tiempo se quedaría, pero supongo que tampoco mucho más de media hora, cosas así. Saldríamos del colegio a las 5 y yo lo único que podía hacer por aquel entonces era ir a la academia que estaba enfrente de mi casa y eso era a las 6. Pues el tiempo que estaba en casa era muy poquito, era como media hora como mucho. Pero nunca jamás, o sea, nunca me dijeron ni ven al culto, ni hubo ningún intento de nada. Y yo en este caso, con mis 2 amigas del cole, lo único que puedo decir es que se portaron bien conmigo. Bueno, si os parece, escuchamos también otro testimonio de otro chico que también al que le hemos preguntado y luego, si acaso, ya hacemos conclusiones y acabamos porque nos hemos alargado muchísimo. Es tan interesante este tema. Vamos a escucharlo. Lo que puedo aportar al tema que se trata es pues mi breve experiencia personal desde un punto de vista agnóstico, que bueno, pues simplemente se resume a las 5 veces que han llamado a mi puerta y las pues 2 o 3 ocasiones que he podido hablar con ellos tranquilamente. En esas ocasiones pues las conversaciones las hemos tenido, a mí me han parecido bastante interesantes y pues bueno, ellos me han ido exponiendo los puntos de vista y los beneficios que es acercarse a Dios y bueno, la verdad que luego yo les he expuesto mis teorías, mi respeto a la religión cristiana y que bueno, en ese aspecto los testigos de Jehová creo que bueno, al seguir unas doctrinas cristianas un poco más radicales, más antiguas, pues bueno, pueden tener un punto un punto de mayor credibilidad en teoría ante la religión, puesto que a mí personalmente también creo que el mayor problema que tiene la religión es la Iglesia, cómo han aplicado las doctrinas de Cristo, cómo han ido modificando todas esas normas, pues en muchos casos en función de otros intereses bastante alejados de la doctrina principal. Y bueno, pues en ese aspecto sí me parece que pueden tener pues cierta razón o mayor cercanía a la pureza de la religión, aunque luego por otro lado pues aparentemente tienen unos adoctrinamientos y unas formas de fe
también muy, muy similares. Son bastante, hay asociaciones bastante cerradas, entonces pues eso al final les aleja un poco de la doctrina inicial de Cristo, que yo por lo menos considero que es amarse entre todos, cuidarse entre todos y amar al prójimo y cuidarse. No tanto cerrarse en sí mismo como medio para buscar a Dios, alejándose un poco de la sociedad en general. Lo que más me impacta del testimonio de Carlos es cómo llegó a construir una vida paralela dentro del grupo, como si en el mundo real, con su pluralidad, sus dilemas éticos, su diversidad de pensamiento, no existiera o no valiera la pena. Me cuesta imaginar cómo alguien puede acabar dependiendo de una estructura donde incluso algo tan básico como la salud se vive bajo un filtro doctrinal. En su caso lo vimos claro. Si necesitas un médico, mejor que sea dentro del grupo. Ok, si vas a un hospital, que te atiendan bajo sus reglas. Pero no creo que sea ético cuidar así la fe. Es vivir encerrado en una mentira. Es, como he dicho antes, vivir de espaldas al mundo. En un universo cerrado, sin matices, donde todo está ya dicho además por otros. Y fuera de eso, no hay nada. La realidad es distinta. Y bueno, al fin y al cabo, Carlos pudo volver a descubrir al salir pues que es diversa, que es compleja y que ahí es justamente donde está su valor. Yo creo que condicionan mucho el afecto y eso es algo que me parece bastante significativo, porque cuando el afecto es interno, para ellos lo aceptan como algo bueno, pero cuando es externo o es de alguien fuera del círculo ya no les gusta. Creo que al final los testigos de Jehová ejercen un control sobre la vida personal, limitan la libertad, les imponen un miedo al rechazo, rompiéndoles lazos familiares, sociales, que pueden afectar no solo a su salud mental, sino también a su salud física, y que al final les obligan a salirse si piensan diferente. Yo solamente aportar que hemos intentado explicar un poco cómo funciona esta religión de la forma más respetuosa posible, sin entrar en polémicas, y lo hemos hecho desde una vertiente de creencias o de afectos, y no hemos entrado tanto en lo que sería el funcionamiento de lo que es una organización piramidal, porque no quiero utilizar ciertas palabras que nos puedan comprometer. Eso ya quizás en otro podcast lo podamos hablar, de cómo se financian o cuál es el fin último de lo que son las élites de esa religión. Todo eso no lo hemos hablado porque creo que es mucho más polémico y no hace falta meternos. Y nada, y daros las gracias a vosotros dos y también al resto de colaboradores que han estado con nosotros, a las otras 3 personas que han hablado. Y nada, que muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.